Ciclo menstrual. El ciclo menstrual corresponde al comportamiento cíclico que tiene el sistema reproductivo de la mujer. Este es un ciclo que se repite aproximadamente cada 28 días. Sin embargo, puede variar entre 26 y 32 días, dentro de un rango normal. Se caracteriza principalmente por tener distintas etapas, empezando por una etapa de sangrado, conocida como menstruación, y teniendo cerca de la mitad del ciclo una etapa de días fértiles, en que la mujer podría quedar embarazada. En cada una de las etapas de este ciclo se están llevando a cabo distintos procesos, por lo tanto, para estudiarlo es necesario separar sus componentes. Un primer componente sería el ciclo ovárico, es decir, todos los procesos que se están llevando a cabo en las gónadas femeninas llamadas ovarios. Durante el ciclo, se empieza a formar un nuevo gameto llamado ovocito. Durante una primera etapa, llamada etapa folicular, este ovocito se desarrolla y madura, hasta que cerca de la mitad del ciclo se produce la ovulación, que corresponde a la salida del ovocito desde el ovario. Es este el periodo en que la mujer será fértil. En una segunda etapa, llamada etapa lútea, el ovocito habrá desaparecido y el conjunto de células que lo rodeaban degenerarán para formar un llamado cuerpo lúteo que tendrá la función de secretar hormonas. Un segundo componente del ciclo menstrual es el uterino, que hace referencia a los cambios que se producen en la pared del útero. La pared del útero tiene una cubierta en su interior llamada endometrio, que tiene la función de recibir un posible embrión que pueda implantarse. Sin embargo, esta cubierta no es constante durante todo el ciclo, sino que se va generando y luego degenerando. El ciclo comienza en el primer día con la llamada menstruación, por lo tanto comienza con un flujo menstrual que representa la caída del endometrio. Una vez terminada durante toda la etapa preovulación, el endometrio irá creciendo y madurando para que cerca de la etapa de fertilidad esté listo para recibir a un posible embrión. Luego se mantendrá constante hasta una nueva menstruación. Un tercer componente de este ciclo corresponde al componente hormonal, y en este caso podemos distinguir dos tipos principales de hormonas. Las gonadotrofinas son aquellas hormonas que afectan el sistema reproductivo femenino y son secretadas en una glándula llamada hipófisis, la cual se encuentra aproximadamente en medio del cerebro. Estas hormonas son la hormona luteinizante, o LH, y la hormona folículo estimulante, o FSH. La primera de estas tendrá un importante pic que significará el momento de la ovulación. Como lo dicen sus nombres, la FSH, u hormona folículo estimulante, tendrá un rol preponderante en la etapa folicular, es decir, la etapa preovulatoria. La LH, por su parte, que es la hormona luteinizante, tendrá mayor importancia en la etapa luteica, es decir, la etapa en que existe el cuerpo lúteo, después de la ovulación. Un segundo tipo de hormonas importantes son las hormonas esteroidales. Estas se secretan en los mismos ovarios. Y así como la LH y la FSH, las dos hormonas esteroidales que corresponden a los estrógenos y la progesterona
tendrán distintas funciones en las distintas etapas del ciclo. Previo a la ovulación tendrá principal importancia los estrógenos, los cuales serán los responsables de la maduración del endometrio. Luego de la ovulación tendrá más importancia la progesterona, encargada de que el endometrio se mantenga en su lugar hasta una próxima menstruación, para que en caso de que se haya implantado un embrión, este no se caiga. Otro componente del ciclo corresponde a la temperatura corporal. Si una mujer midiese su temperatura basal todos los días del ciclo, podría notar principalmente tres cosas. En la etapa preovulatoria, la temperatura se mantiene relativamente constante. Sin embargo, llega un punto en que la temperatura es mínima, que corresponde a la ovulación. Inmediatamente después de la ovulación, se produce un aumento de la temperatura, que supera al promedio de la fase preovulatoria, y toda la fase postovulatoria se dará a una temperatura mayor en promedio que la preovulatoria. Podemos resumir entonces los distintos componentes del ciclo menstrual. En primer lugar, es necesario destacar que este ciclo dura aproximadamente 28 días. Comienza el primer día de la menstruación y aproximadamente a la mitad de este se da la ovulación. La ovulación separa al ciclo en dos fases, la folicular y la lútea. Si bien la fase lútea es bastante constante en tiempo, la fase folicular es muy variable. Por lo tanto, a partir del primer día del ciclo, es decir, el primer día de la menstruación, es imposible calcular cuándo se producirá la ovulación. Sin embargo, existen ciertas señales que podrán darnos indicios. En primer lugar, el aumento de la temperatura es un indicio claro de que la ovulación ya se produjo. Por otro lado, los cambios en el endometrio irán acompañados por cambios en un tapón de moco vaginal, de modo que el periodo de fertilidad próximo a la ovulación se verá caracterizado por un tapón de moco vaginal más licuado, que será observable para la mujer. Es mediante estos indicios que una mujer puede notar en qué momento de su ciclo se produce la ovulación.